En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, en este último sábado del tiempo de Cuaresma, abriendo la puerta ya a la gran Semana Santa, vamos a celebrar la Eucaristía del Señor. Saludo a los que estáis aquí en la Basílica y a todos los que a través de 13TV, en las cárceles, hospitales, residencias, en vuestras casas, seguís este gran regalo del Señor que es la Eucaristía. Ofrezco la Santa Misa por los difuntos de la familia Ramos Sobrino, Julio, Tomás, José María y Fina. Y humildemente pidamos perdón porque todos somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y sus hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas.
El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como a un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no merezca la nación entera? Eso no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Y los sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Estamos leyendo durante toda esta semana textos del Evangelio de San Juan que son una discusión muy profunda, muy serios, de las intrigas de los sumos sacerdotes y los escribas y fariseos para acabar con Jesús, para prenderle y darle muerte. Hoy el Evangelio lo deja muy claro al final. Se reúne el Sanedrín y deciden darle muerte a Jesús. Pero Caifás, dice el texto de Juan, hace una profecía. Conviene que uno muera por todos. Esa es la conciencia de que Jesús tiene de su propia muerte. Jesús no va a la muerte como un facineroso, como alguien engañado. Jesús va a la muerte porque Él quiere hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que Él muera
para que el mundo tenga vida y vida eterna. Que Él muera para derrotar los dos grandes enemigos de la persona humana, el pecado y la muerte. Esos son los dos grandes enemigos que Cristo va a vencer en esta Semana Santa, como todas las Semanas Santas. Él tiene muy claro la conciencia de que asume la muerte para salvarnos y redimirnos. Si le preguntáramos a Jesucristo, Señor, ¿por qué asumes la cruz? Nos respondería, por amor. ¿Por qué te dejas prender? Por amor. ¿Por qué te dejas crucificar? Por amor. ¿Por qué resucitas? Por amor. La Semana Santa es la escuela del aprendizaje de lo que es el amor de Dios. No lo olvidéis nunca, porque el amor humano es muy frágil. Se puede romper, se puede malinterpretar, se puede juzgar, etcétera, etcétera. Pero el amor de Dios siempre es fiel, nunca falla. Entramos a la Semana Santa para vivir la experiencia del derroche del amor de Dios sobre nosotros. Dirá San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. No solamente dado, derramado, es decir, nos ha inundado de amor. Eso es lo que celebramos la Semana Santa. La experiencia de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Eso es lo que celebramos. Por eso mañana o esta tarde, ya cuando leamos los textos del Domingo de Ramos, se leerá la segunda lectura, la carta a los Filipenses. Y San Pablo decía a sus cristianos de Filipo, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esto es lo que yo os deseo a todos vosotros que estáis aquí en la Basílica y a los que estáis en la televisión. Tened entre vosotros esta Semana Santa los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Se hizo pobre, obedeció y murió por nosotros. Esos son sus sentimientos. La humildad, la obediencia y la entrega hasta la cruz y muerte de cruz. Esos son sus sentimientos. Por eso os deseo que al entrar en esta gran Semana Santa, que siempre es nueva, no hay ninguna Semana Santa que se repita. El amor de Dios siempre es nuevo. El amor de Dios siempre da vida. El amor de Dios siempre nos invita a renovar el amor humano, que se puede renovar cuando hay dificultades, cuando hay problemas y cuando hay disgustos. Se puede resolver y se puede volver a ser un amor limpio, alegre y entregado. Vamos a leer mañana y esta tarde, la Pasión y el Viernes Santo. Me gustaría que meditarais todos los personajes que aparecen en esta historia de la Pasión del Señor. Yo siempre me impresiona dos figuras de la lectura de la Pasión, la figura de Judas y la figura de Pedro. La figura de Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Una cadena de desastres, una cadena de pecados que le lleva a entregar a Jesús y que termina con una terrible desgracia, que es el suicidio.
Hermanos, me asusta y no lo quieren dar las estadísticas de los suicidios de adolescentes y jóvenes que existen en España. ¿Por qué se suicidan tantos jóvenes y tantos adolescentes? Nadie quiere entrar en un diálogo profundo, porque se los ha dejado desnudos. Los hemos dejado sin sentido a la vida, con tantas leyes nefastas del sí es sí, de la ley trans, de la ley de la eutanasia, de la ley del aborto. Hemos dejado al mundo sin sentido de la vida. Y cuando uno pierde el sentido de la vida, pues estorba en este mundo y termina en el suicidio. Y la figura de Pedro me encanta siempre. Qué distinta de Judas. Judas termina con el suicidio. Pedro se encuentra con la misericordia. Se encuentra con el perdón del Señor, llora su pecado y comienza una vida nueva. Eso es lo que hace el amor de Jesucristo. Llora tu pecado y comienza una vida nueva. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre por mediación de Jesucristo, el cual derramó su sangre para reunir a los hijos de Dios dispersos. A la Iglesia dividida en diversas confesiones cristianas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reúna a los pueblos divididos por el odio y el pecado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reúna en la concordia y el amor a las familias divididas y separadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos reúna a todos nosotros en la unidad de la caridad evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de nuestro Papa Francisco, para que tenga la suerte de darle de alta y pueda acompañarnos en las grandes celebraciones de Semana Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, te pedimos que nos conceda la reconciliación y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que nos purifique, nos haga dignos de tu gracia y nos conduzca a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos actualiza su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por eso los coros de los ángeles adoran eternamente tu gloria, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos de la familia Ramos Sobrino, Julio, Tomás, José María y Fina, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, tened entre vosotros en esta Semana Santa los mismos sentimientos de Cristo Jesús: humildad, obediencia y entrega por amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el pan que nos da la vida. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces en el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Ten piedad, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende compasivo los corazones que se humillan ante ti. No permitas que los redimidos por la muerte de tu unigénito se dejen seducir por el pecado, ni sean víctimas de la adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz a todos y Santa Semana Santa. No olvidéis que es la escuela del aprendizaje del amor divino, el único que cura las dificultades y problemas del amor humano. Solamente cambia el mundo la civilización del amor. En el nombre del Señor podéis ir en paz.